Entonces, Adriana. Aló, aló. ¿Eso está funcionando? Y me dicen que el micrófono funciona, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Nos da mucha emoción podernos encontrar acá y poder aprovechar la visita de nuestros colegas de Argentina y Brasil para tener esta conversación que uno podría pensar que los colombianos vemos como un poco desde lejos. Eso pensamos los argentinos. Pues no, pero te voy a decir un poco distinto a los argentinos. La vemos desde una instancia diferente y es mi concepto haber tenido siempre los gobiernos más conservadores de la región. Entonces, digamos que entre el pánico y la sorpresa de nuestros vecinos latinoamericanos, nosotros estábamos ahí como ya sabíamos, eso pasa, viviremos para ver otro día o no, ¿no? Entonces, pero digamos que estos aprendizajes recientes, pues son un escenario para encontrarnos y repensar también qué es eso de la experiencia colombiana, todavía menos articulado y menos, ¿no? Menos trabajado de lo que está en sus respectivos países, pero creo que ojalá también sea esta la oportunidad, no solamente del aprendizaje mutuo que este mismo panel refleja, sino también diría yo que para los colombianos y las colombianas volver a pensar sobre qué es esto del conservadurismo y cuáles son las innovaciones en el pensamiento conservador, en el movimiento, en la movilización conservadora, etcétera. Bueno, quiero presentarles brevemente a las personas que nos acompañan hoy en el panel, aunque pues para muchos de nosotros difícilmente requieren ellos alguna presentación. Están con nosotros Juan Marco Bayone de Argentina. Juan Marco es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, pero tanto su maestría como su doctorado son en sociología. La maestría en el London School of Economics y después una maestría también en el New School for Social Research de Nueva York y el doctorado en sociología del New School también. Es actualmente profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba y director del programa en Derechos Sexuales y Reproductivos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha enseñado por mucho tiempo sociología jurídica y religión, género y sexualidad y es pues dentro de este pensamiento de esta producción de conocimiento sobre el pensamiento conservador, yo creo que un verdadero líder en la región. Es un honor que además sea integrante de las Redalas y que nos permita dentro de las Redalas mantener, digamos, viva esta pregunta como motivo de reflexión. Adriana Vidal está junto a Juan Marco, es licenciada en Derecho y máster en Teoría del Estado y Derecho Constitucional y también el doctorado por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, profesora y coordinadora de extensión en esta misma universidad, profesora de Derecho Constitucional, Derecho Comparado, Derecho y Género.
Es experta en género y derechos fundamentales en el derecho constitucional comparado y su tesis doctoral mereció un Premio Nacional de Tesis en el Sistema de Ciencia del Brasil, el CAPES, en el 2013, sobre la constitución de la mujer brasileña, un análisis de los estereotipos de género en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Constituyente de 1987 y 1988 y sus consecuencias en el texto constitucional. Adriana también es integrante de la Red Alas. Bienvenida, Adriana. Es un placer tenerte. Y finalmente, Carmen Jaime de Campos, que es licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Pelotas, máster en Derecho por la Universidad de Toronto en el programa de Derechos Reproductivos, también en la Universidad Federal de Santa Catarina y doctora en Ciencias Penales por la Universidad Católica de Río Grande do Sul. Es profesora invitada en el programa de posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Pelotas. Carmen es una de las investigadoras más importantes en el Brasil en criminología feminista, además de haber sido una persona clave en todo el movimiento de la ley María da Peña. Así que es un gusto tenerlas aquí para esta conversación y vamos a empezar un poco con esta pregunta sobre de qué es lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de una América Latina conservadora. En las discusiones en sociología jurídica, algunos están hablando de autoritarismos legalistas como un término de contrapunteo al de los conservadores, y entonces quisiéramos un poco oír de ustedes, digamos, cuando estamos pensando en figuras como la de Bolsonaro, la de Milei, estamos hablando solamente de un autoritarismo, digamos, sin más notas políticas, o estamos hablando del conservadurismo. ¿Qué es lo nuevo de este conservadurismo en términos de cómo se agencia, legalmente en el derecho? Queremos como esta primera pregunta para ir entrando en calor. Después tendremos preguntas más concretas. No sé quién, si quieren empezamos. ¿Quieres empezar? Vamos, Carmen, Juan Marco y después Adriana. Ok, mucho gusto estar aquí y agradezco mucho a Red Alas y el Centro de Derechos Reproductivos por posibilitar esta conversación entre nosotras, nosotros. Y bueno, un encanto estar en la Universidad de los Andes, ¿no? Muy bonita este paisaje, ¿no? Y bueno, yo quería hacer dos aclaraciones. Una de ellas es que consta en la programación la presencia de Ella Vieco, pero su mamá tiene 102 años y se quedó muy mala ahora. Y entonces está, bueno, no pude venir. Y la otra es que nosotros hicimos las respuestas a las preguntas en 8 manos, ¿no? Entonces yo, Adriana, Marcia, Nina y ella, todo lo que vamos a hablar aquí es una contribución colectiva, ¿no? Entonces, si no están presentes, pero están presentes en las, bueno, lo que escribimos, creo que no vamos a leer, ¿no? Esto. Y una tercera, que yo no hablo muy bien español, entonces puede ser que yo hable portuñol. Espero que me comprendan, ¿ok? Muy bien. Creo que yo voy a hablar un poco de la experiencia de Brasil, ¿no? Donde tuvimos un conservadorismo, quizás una extrema derecha y un legalismo autoritario que algunas personas y algunos autores llaman de infralegalismo autoritario, y voy a explicar por qué, ¿no? Bueno, creo que y cuando hablamos de conservadorismo, no estamos hablando de conservadorismo en singular, ¿no? Pero de conservadorismos en plural, porque hay más de una vertiente conservadora, ¿no? Entonces, dependiendo incluso de la matriz teórica, si es
mucho más cercana de la Europa o mucho más cercana de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos diferenciaciones, tanto que en Brasil tenemos muchas palabras, muchos términos para expresar este momento conservador, como por ejemplo conservadorismo, neoconservadorismo, que ahora vamos a hablar también, ola conservadora, nueva derecha, liberal conservador, derecha alternativa y un término muy específico que es bolsonarización, ¿no? Que es el conservadorismo de extrema derecha que Bolsonaro representó y representa aún en Brasil, ¿no? Y este fenómeno, bueno, nosotros siguiendo los estudios de Badione, ¿no? Hablamos de neoconservadorismos, ¿no? Esta articulación entre el neoliberalismo, o sea, la manutención del status quo capitalista, y una vertente muy, muy activa, que son las religiones, ¿no? El pentecostalismo, se dice así. Esto es muy evidente en Brasil, ¿no? Bolsonaro ha sido elegido con un fuerte apoyo de la religión evangélica en Brasil, ¿no? Y esto ha dominado su gobierno. Y entonces nosotros hablamos, bueno, de un espectro neoconservador, especialmente en el Congreso Nacional, y Bolsonaro como representante de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque no es una persona que tenga respetado la democracia, porque durante todo su gobierno ha tentado romper con las instituciones democráticas. Ha amenazado mucho con golpe militar, intervención en la Suprema Corte. Entonces era una amenaza muy fuerte de ruptura democrática. Entonces, por eso que decíamos que Bolsonaro, más allá de un conservador tradicional clásico, digamos así, es una persona que representa la extrema derecha, el reaccionarismo, porque no defiende la democracia, ¿no? Entonces, creo que es una característica interesante. Y una otra característica, y ahí yo, para no me extender mucho, es que hay un autor muy constitucionalista brasileño que ha estudiado la forma como Bolsonaro ha gobernado. Y Bolsonaro, diferentemente de otros gobernantes del mundo, ¿no? De otros gobernantes conservadores, no ha tentado cambiar la constitución y no ha tentado pasar leyes en Congreso Nacional. Él hizo una gobernanza, un gobierno por medio de que se llama, este autor Oscar Vieira llama de infralegalismo autoritario. Ha gobernado por medio de decretos, resoluciones, nominaciones, ¿cómo se dice? Portarías, no sé cómo se dice. Bueno, son instrumentos legales normativos, ¿no? No leyes propiamente dichas, ¿no? Pero instrumentos infralegales que tiene el poder el presidente de hacerlo. Por ejemplo, una medida para obstaculizar el derecho al aborto. Lo hice por medio de una norma administrativa, no por una ley en Congreso Nacional, porque leyes en Brasil tienen que pasar por el Congreso Nacional. Entonces no hizo, nada hizo por leyes, todo por esta forma de gobernanza que se indica como infralegalismo, porque está abajo de la ley, autoritario. Entonces es un infralegalismo autoritario porque tentó gobernar y obstaculizar todos los derechos de las mujeres, especialmente en el campo reproductivo, por medidas de esta naturaleza.
no de leyes propiamente ditas, ¿no? Entonces creo que esta es una característica muy fuerte del gobierno Bolsonaro, ¿no? Y nosotros hicimos una investigación también sobre cómo se dio esta, y Bolsonaro durante para encerrar, ahora sí, su campaña electoral ha atacado mucho el género con un discurso que llamó ideología de género, como creo que en muchos países, ¿no? Y en su pose, cuando el primer día en que iba a ser asumir la presidencia, en su discurso de pose dijo que iba a combater la ideología de género. Y nosotros hicimos una investigación con un estudiante de maestría para ver si ese discurso de hecho había sido implementado o no. Y hicimos con esta forma, analizando decretos, medidas administrativas, identificamos sí que la ideología de género ha aparecido y ha se tornado lo que nosotros llamamos de una política normativa antigénero en Brasil, porque ha gobernado por medio de decretos y esto se tornó una política del gobierno, ¿no? Por medio del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos y de la Presidencia de la República. Incluso podemos extender para el Ministerio de la Salud con medidas contra los derechos reproductivos, en específico contra el aborto. Entonces creo que para empezar era eso. Bueno, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Y yendo a la pregunta, o sea, y justamente la pregunta tiene el gerundio, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay una sensación de que estamos tratando de explicar, de buscar respuestas académicas y políticas al fenómeno, o por lo menos, entre otras cosas, al fenómeno de la creciente virulencia contra los movimientos feministas, LGBTQI, los derechos sexuales y reproductivos. Hay algo del que estamos hablando que es dar sentido, por eso me alegra que estemos juntos y juntas y juntes aquí, o sea, tratando de darle sentido a o por lo menos a esto que está pasando en algunos países, que es una creciente reacción moral conservadora contra algunas de las demandas vinculadas a estos movimientos. Y precisamente creo que Milei y Bolsonaro representan esto, que por un lado reacciones morales conservadoras contra cambios legales vinculados a la familia es la historia de nuestra región, o sea, no hay en eso algo muy distinto a lo que a través de los siglos uno podría decir caracteriza a los países de América Latina. Pero también es cierto que Milei y Bolsonaro están indicando algo distinto, un plus, una diferencia, un extra que nos lleva a esta pregunta de qué estamos hablando y que también llevan a esta coexistencia de rótulos, de formas de entenderlos, de intentos de explicarlos, que, insisto, son parte de un gerundio. Estamos tratando de comprender algo, que si bien cuando la academia lo agarra y lo procesa, parece que lo tuviéramos claro, que lo entendíamos y que lo explicamos, hay mucho de la sorpresa que uno tiene que seguir manteniendo viva, que también tiene que seguir siendo parte de acercamientos críticos a nuestros propios diagnósticos, porque porque no nos los esperábamos en algún sentido. Entonces, me parece que esa dimensión de lo inesperado nos tiene que interpelar más allá de que demos rótulos, nombres, formas de entenderlo. Y volviendo a Milei y Bolsonaro, ¿qué es lo nuevo de alguna manera? Ya bastante dijo Carmen y en la misma línea creo que de lo que estamos conversando, pero hay algo nuevo en el momento en que la lucha contra la ideología de género se vuelve agenda partidaria, cuando se partidiza la lucha contra la ideología de género, cuando deja de ser un tema de la sociedad civil, del movimiento autodenominado pro vida, autodenominado pro familia, y se convierte en una agenda de partidos políticos.
en general de la derecha política, no exclusivamente de la derecha política, no exclusivamente. Sería más lindo que los buenos quedemos todos de un lado y los malos queden todos del otro lado. No, la realidad nos golpea siempre con muchas tensiones y desacoples en ese intento que la vida fuera así, digamos. El amor tampoco lo es, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en general, partidos de derecha, de extrema derecha, en el caso de Brasil, con un tinte mucho más confesional. En el caso de Argentina, todavía tratando de entenderlo. No es que la religión no tenga un papel, pero mucho menor que el caso de Brasil, y que nos desafía, digamos, partidos de derecha que nos desafían como activistas, como académicos, como personas interesadas en ampliar los límites de la democracia, y nos desafían analíticamente, porque estamos tratando, acá va la pregunta, ¿de qué estamos hablando? Estamos tratando de comprender esta emergencia, estamos tratando de entender cómo estas dos racionalidades tan distintas a las que Carmen hizo referencia se vuelven parte de un mismo proyecto en los partidos de extrema derecha. Cómo esta racionalidad, y tomo los términos de Wendy Brown que se están usando mucho para esto, cómo esta racionalidad política económica, llamémosle neoliberalismo, libertarianismo, de privatización del Estado, se vuelve no solo compatible, sino parte casi indiscernible del mismo proyecto de esta avanzada neoconservadora que busca restituir ciertos valores tradicionales que estaban en crisis. Y en este desafío analítico del que vamos hablando, a mí me parece que hay como, y tratando de bajar también un poco a lo jurídico, porque soy abogado, Carmen, aunque te hayas reído, tratando de bajar un poco a lo jurídico, hay mucha amalgama, hay muchas razones para explicar el por qué estas dos racionalidades vienen y parecen imbricarse en estos partidos de extrema derecha. Pero como se ve claramente en Argentina y también en otros países, la idea de la libertad como el valor amenazado es el aglutinante crucial entre aquellos que defienden una agenda económica de privatización, de neoliberalismo, y a aquellos que defienden una agenda económica de remoralización de lo público y de usar el derecho como una forma de evangelización secular. Hay algo de habernos cooptado el concepto de libertad tan cercano a nuestras demandas, tan anclaje para los derechos sexuales y reproductivos, y haberlo resignificado de una manera tal que se vuelve un significante que viaja entre las demandas vinculadas a la oposición a los derechos sexuales y reproductivos y las demandas de privatización del Estado, viaja con una facilidad asombrosa. Libertad para defendernos del adoctrinamiento de los movimientos feministas, LGBTQI, libertad para decidir cómo quiero que mis hijos e hijas se eduquen, libertad para decidir cómo quiero vivir mi economía, libertad para ser un entrepreneur economicista en un mundo donde el Estado lo único que hace es ponerme trabas al propio desarrollo económico. Libertad que a veces va de la mano de las teologías de la prosperidad y del neoliberalismo como formulación de Estado. Se engarza de distintas formas en los distintos países, pero es un eje crucial en estos desafíos analíticos. Pero también nos desafía a nivel normativo, digo, también esta emergencia y este éxito electoral, porque no es solo la emergencia de los partidos de extrema derecha, lo que por lo menos a mí me preocupa, insisto, es parte de la historia de la región, es la capacidad de interpelar a la población y lograr éxitos electorales impresionantes. O sea, en Brasil o en Argentina seguimos pensando en Bolsonaro, digamos. Y nos desafía normativamente. ¿Qué tipo de, normativamente me refiero, qué construcción de lo democrático tenemos que pensar para revertir esta avanzada? Normativamente, ¿qué estrategias tenemos que pensar para resistir esta avanzada? Y sin duda nos pone a quienes compartimos la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en un terreno de muchos desafíos. Y hay muchas formas de comprender este problema. En primer lugar, esto es un latiguillo que vengo diciendo hace rato. La laicidad no es tanto el problema, es la calidad democrática la que está en juego. La laicidad en Argentina no es la forma de pensar estrategias o construcciones normativas en contra de una propuesta como mi ley.
no es la laicidad, es la calidad democrática. Y ahí recién estamos armando el gerundio, o sea, recién estamos tratando de preguntarnos de qué estamos hablando, digamos. Porque no hay duda que, por un lado, estos partidos llegan al poder por los canales democráticos. O sea, nos guste más, nos guste menos, interpelan a la población, ganan las elecciones, usan canales democráticos, tienen representatividad democrática. Por otro lado, también sabemos que lesionan o tensionan la democracia, la regresividad de los derechos humanos, los discursos de odio, el incremento en los temas de violencia. O sea, hay un montón de aspectos que nos llevan a decir, che, esto está, por lo menos a preguntarnos, ¿esto está dentro del juego de la democracia o no? El desafío es que nos complejice una respuesta fácil. No es ni el afuera ni es el adentro exclusivamente. Muchas personas empezaron a usar este concepto de desdemocratización para tratar de entender las maneras en que hoy en día las democracias no son interrumpidas o lesionadas desde afuera, sino que son los mismos procedimientos democráticos los que tienen la capacidad de horadar, de lesionar la misma calidad democrática de vida. Populismo de derecha se usa mucho, y liberalismo, muchos que nombró sin dudas Carmen. A mí me encanta esto, yo no lo he estudiado, pero este concepto de infralegalismo autocrático me parece que capta algo hermoso, capta la idea hermoso, perdón, capta algo. Edítenme el hermoso, digamos. Porque por un lado, deja ver que hay algo autocrático, hay algo de concentración y manejo del poder, pero usa la palabra legalismo, o sea, también deja ver que hay algo del uso del derecho en las capacidades de o barnizar o cubrir eso que por otro lado aparece democrático, y la idea de infralegalismo, o sea, ese legalismo, sea a través de decretos, resuena mucho con los pocos meses que va en Milei, entonces pareciera que en este gerundio también estamos encontrando esas similitudes. Entonces digo, como estoy justo en mis 10 minutos, me parece que es importante esto que estamos tratando de hacer, que es darle sentido a este mundo que estamos habitando. Me parece que es uno de los desafíos más fuertes. Y vuelvo a decir, me parece que el desafío también es darle sentido desde lecturas críticas, o sea, no esencializar, comprender y anquilosarlo, porque también nos suele pasar eso de creer que encontramos el concepto, explicamos la dinámica, simplificamos el problema y de alguna manera lo alienamos, lo deconstruimos, lo desarmamos y se nos vuelve poco tangible. Entonces me parece que el desafío es seguir pensándonos como sociedades democráticas, pero el feminismo, los feminismos, los movimientos LGBTQI tienen esta fortaleza de pensamiento crítico que me parece que es crucial para seguir pensándonos en estas democracias contemporáneas. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui. A Universidade de Los Andes é muito famosa na minha universidade, em termos de excelência e também de campus encantador. Então, é uma felicidade estar aqui. E queria começar também pedindo desculpas. Primeiro, porque vou falar em português. Prometo que da forma mais, né, devagar, né? E clara é possível. E um segundo pedido de desculpas, porque eu venho, né, do estado da federação que forjou Bolsonaro, né? Bolsonaro é um político que foi criado dentro do contexto do Rio de Janeiro e que é o ninho de um acirramento religioso conduzido ali por uma ascensão evangélica desde o final dos anos 70, início dos anos 80, né? E, além disso, é também o ninho muito associado, né, nesse sistema dos milicianos, né? Que, enfim, a exacerbação é um uso da máquina, primeiro, da polícia, né, de forma extraoficial, né, e que vai aparelhando o Estado. E isso, essa lógica miliciana
vaza, né, extrapolou para o âmbito nacional com a ascensão do Bolsonaro. O que é cruel e muito interessante, porque o Bolsonaro, dentro do Rio, do estado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, sempre foi uma figura muito questionada. Durante os anos 90, início dos anos 2000, era alvo, inclusive, de piada, né? O tipo de política que ele fazia. No entanto, ele foi eleito deputado federal, ali ficou, né, durante muitas legislaturas, com mandatos medíocres, né, sem aprovação de projeto de lei nenhuma, mas cultivando ali um processo de discurso de ódio, né, contra minorias. Isso foi sendo agravado, né? Então, é uma lógica que está ali imbricada com a história do meu estado, do Rio de Janeiro, e que passa, portanto, dar esse salto, né, a ponto de, depois, né, durante o governo do Bolsonaro, né, em muitas narrativas se encontravam muita gente arrependida do voto, porque não sabia que ele era dessa forma, né? Para o Rio de Janeiro, todo mundo já sabia. Então, quem votou, quem fez essa opção, fez de forma consciente, porque, enfim, né, a história dele é a história também do estado do Rio de Janeiro. Então, é o meu segundo pedido de desculpa nesse sentido. Por outro lado, falando aqui, né, sobre essa forma, né, de operação do governo dele, né, que é esse infralegalismo, né, se a gente analisa a história, né, a trajetória de movimentos, de ascensão de pessoas e movimentos e governos autoritários, essa é uma tendência, né? Então, a experiência nazista, por exemplo, né? Nazismo, Hitler também chega via eleição, Hitler também vai governar com uma aparente legalidade a partir de atos infralegais, né? No direito no Brasil, isso foi muito confundido, né? Depois associando positivismo jurídico, por exemplo, com uma conexão, né, com o nazismo, que a gente, né, quem estuda a teoria do direito, né, sabe que é algo complicado de se fazer, muito complicado, né? Enfim, mas era comum ouvir isso justamente por conta dessa má interpretação sobre essa estrutura, né, de atuação infralegal por atos administrativos, na verdade, próprios do chefe do executivo, né? Então, essa captura desses atos por parte dessas figuras autoritárias, ela é uma técnica, né, consolidada nesse processo, né, de captura da própria democracia e do Estado democrático de direito, né, por movimentos, por uma ascensão autoritária. Na verdade, né, eu estruturei aqui um roteiro que vai muito conectar justamente o contexto atual, né, em termos do que foi o governo Bolsonaro, do quadro, não só do executivo, como especialmente do poder legislativo no Brasil, do que ficou, né, e do que a gente precisa fiscalizar com um contexto muito anterior da história brasileira, que é justamente a Assembleia Constituinte, e de maus encaminhamentos, né, que foram feitos no processo de redemocratização do Brasil. E é como se a gente pagasse essa conta até hoje, né, em termos de movimentos de combate à estrutura dos direitos fundamentais e de esvaziamento dos direitos fundamentais. Então, não sei se, na verdade, eu sigo um pouquinho ou se a gente passa para os próximos tópicos, porque acho que vai ser pertinente mais adiante. Eu só queria fazer pegando um gancho aqui, Adriana, eu acho que uma coisa que eu não
hablado. Tiene que hacer sí. Es que esto que tanto Juan Marco cuanto Adriana hablaron, ¿no? De esta continuidad conservadora. Brasil tiene una continuidad conservadora, ¿no? La transición en 1900, bueno, tuvimos 20 años de dictadura militar y la nueva constitución fue hecha en 1988, pero ahí creo que es una diferencia también con mi ley y con Argentina, es que nuestra transición a democracia no hubo responsabilización de los militares golpistas. Entonces, el militarismo estuvo muy presente en el gobierno Bolsonaro y es una característica de esa extrema derecha en Brasil, de esta transición conciliadora, y esto está incluso en la Constitución, en el rol de las Fuerzas Armadas, de los militares, que tiene un rol muy importante. Y el gobierno Bolsonaro tenía la mayor ingreso de militares en cargos de confianza. El ministro de la Salud, por ejemplo, era un militar, ¿no? Entonces, en varios puestos importantes, el militarismo ha estado. Entonces, el militarismo y esta continuidad conservadora en Brasil son características muy fuertes de nuestra constituinte, digamos así, como pueblo, ¿no? Como historia nuestra, que era un poco que Adriana estaba. Vale. Pues muchísimas gracias por esas respuestas. Aprovecho y saludo a todos y todas. Mi nombre es Cristina Rosero, yo estoy aquí representando al Centro de Derechos Reproductivos y es un gusto no solo escucharles y conocerles, sino además aquí tener la oportunidad de comoderar con Isabel Cristina y de tener a todas estas personas maravillosas esta tarde. Bueno, escuchando estas reflexiones que me parecen pues absolutamente pertinentes, en especial estoy pensando en contextos como el colombiano, donde si bien tenemos nuestras propias características, hay muchos puntos que nosotros podemos tomar nota para entender, en especial después de estos años en donde hemos tenido una serie de cambios importantes y unas discusiones democráticas muy fuertes a través de la discusión también sobre la paz. Pero queríamos ahora, ya que nos sentamos a pensar de qué estamos hablando, situarlo un poco más en cuál es el balance de estas reformas, ¿no? Por ejemplo, estos apuntes que ustedes hacen sobre el infralegalismo y cómo hay una serie de reformas que se van haciendo poco a poco en los actos administrativos, que además llevan a pensar cómo se está intentando saltar los controles constitucionales, ¿no? Y los debates democráticos, porque se está intentando hacer unas reformas que no tengan discusión o que no sean controladas por otros poderes. Entonces quisiéramos saber, particularmente para Carmen y para Adriana, cuáles son las reformas del bolsonarismo que se tramitaron en este periodo, qué circunstancias las frenaron o fortalecieron, y también estoy pensando qué influencias esto tiene hasta hoy, ¿no? Hoy estamos viendo el proyecto de ley terrible en el que se va a terminar criminalizando mucho más un aborto que una violación, y por lo tanto una niña que necesite un acceso al aborto puede terminar con 20 años de cárcel mientras su violador con 10. Entonces, ¿cuáles serían sus reflexiones alrededor de cómo se dieron estas reformas de infralegalismo y cómo se reflejan en la actualidad en estas discusiones actuales? Bueno, creo que podemos decir que estas reformas hechas por actos administrativos tuvieron un impacto muy fuerte en el ámbito de los derechos de las mujeres. Y como yo mencionaba, por ejemplo, este ministro de la Salud, que era un general, hizo un decreto, ¿no? Diciendo que las mujeres que en Brasil tenemos el aborto legal en dos circunstancias por el Código Penal, que la violación y para cuando la madre está en riesgo de la muerte, y el Supremo Tribunal Federal ha añadido una otra circunstancia que es cuando el feto es anencéfalo, ¿no? Entonces tenemos tres circunstancias. Bueno, y en este ministro
de la Salud ha editado nosotros le llamamos de portaría, pero tiene un nombre, me olvidé, como si fuera un decreto, ¿no? Diciendo que para el aborto legal las mujeres necesitaban hacer una ocurrencia policial, una denuncia, que antes teníamos una norma técnica para el aborto legal, esto no era necesario, y tenía que ver bueno, los médicos tenían que explicar las consecuencias del aborto legal y todo más. Entonces, fueron medidas hechas para impedir el acceso al aborto legal. Entonces, eso es una consecuencia muy importante de los actos, es que tuvieran impactos concretos en la vida de las mujeres, ¿no? En esta investigación que yo y mi estudiante hicimos, bueno, muchas normas fueron editadas que apagaron, por ejemplo, la palabra género. Género dejó de existir en todas las normas federales. Entonces, se acabó la protección, la prevención de las violencias, incluso violencias de derechos, a los derechos reproductivos. La palabra prevención también desapareció y solo quedó la palabra protección. Los LGBT, la población LGBT desapareció de las normas y se quedaron personas, ¿no? Entonces, y hay una otra cosa muy importante, es que también en Brasil teníamos y ahora tenemos nuevamente muchos consejos con participación popular, ¿no? De las instituciones, de los movimientos sociales. Bolsonaro ha tentado sacar de esos consejos donde había mucha participación popular, principalmente de los consejos de la población LGBT, la participación de la sociedad civil. Ha tentado, el Supremo ha impuesto una derrota, pero cambió y nombró gente de su confianza, ¿no? Entonces, esas normas tuvieron un impacto concreto, ¿no? Principalmente en la idea también de cómo se piensa la democracia, ¿no? Con la participación o no de las personas. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es que Bolsonaro, en 2018, cuando fue elegido presidente, has elegido un congreso parlamentarios muy, bueno, muy antigénero. Pero en 2022, cuando ha sido derrotado por Lula, el Congreso que ha sido elegido con Lula es mucho más conservador y la bancada, bueno, no sé cómo dicen ustedes, bancada, bueno, la bancada antigénero conservadora es mucho más grande, perdón, do que fue la elegida con el propio Bolsonaro. Eso significa decir que Lula que nosotros tenemos un Congreso Nacional mucho más conservador que lo anterior que tenía incluso Bolsonaro. Entonces, esta es una dificultad muy grande y por eso ya creo que es una otra consecuencia muy importante para los derechos sexuales y reproductivos en ámbitos estaduales, ¿no? Porque los abortos legales, por ejemplo, lo hacen los estados con sus hospitales. Es que Bolsonaro, mitad de los gobernadores del estado son bolsonaristas. Más de la mitad de los municipalistas, ¿cómo se dice? Los alcaldes son bolsonaristas. Entonces, no tenemos Bolsonaro, porque ha sido el Supremo Tribunal Federal, ha dicho que no puede más presentarse como candidato, pero ha dejado su herencia
muy fuerte. Entonces, por ejemplo, São Paulo, que es la mayor ciudad, la más grande ciudad de Brasil, el gobernador es bolsonarista de raíz, como nosotros decimos, ¿no? Y ha hecho muchas medidas en contra las mujeres, ¿no? A los derechos. Entonces, el bolsonarismo permanece en Brasil y el riesgo es que esos no son como Bolsonaro, que atacan la democracia directamente. Ay, voy a intervenir en el Supremo Tribunal Federal, ay, voy a llamar a los militares. No, pero hacen medidas infralegales o legales por medio de las asambleas del Estado en contra de los derechos de las mujeres, en contra de la democracia, por ejemplo, ¿no? Medidas que podrían prevenir violencia policial también no lo hacen, al contrario. Entonces tenemos un riesgo muy grande de continuidad del bolsonarismo. Sobre o termo gênero, né, ter sido apagado nesse processo do governo do Bolsonaro, o termo gênero, né, no direito brasileiro, ele sempre foi fragilizado, ele sempre foi muito questionado, né? Tanto que, no contexto da elaboração do artigo 3º da Constituição, da nossa chamada cláusula, né, de enfrentamento às discriminações odiosas, nesse sentido, o único pleito da época, né, do movimento, que na época era o movimento gay, em 1987 e 88, não era ainda LGBTQIA+, foi a inclusão da orientação sexual ali, justamente para tutela, né? E nem isso passou. O que prevaleceu foi a expressão sexo. E foi de propósito para impedir o avanço da pauta no futuro, né? Em termos de processo legislativo. Então, a gente tem registros na nossa história constitucional muito recentes, né, de limitar essas demandas dos movimentos populares. Quando avança, e aí avançou, a Lei Maria da Penha, né, 11.340, já fala em gênero, né, ela vem, enfim, e fala, e foi uma lei aprovada por unanimidade, né, muito aclamada no Congresso Nacional, né? A gente acha que a coisa está apaziguada, mas não está, porque já no feminicídio também foi evitado o uso do termo gênero na lei de feminicídio, né? Então, optou-se por sexo, porque não se queria se atrapalhar a possibilidade da tutela das mulheres trans pela lei de feminicídio. Então, é muito frágil. Isso significa que, em momentos, né, de acirramento autoritário, a tendência é capturar e conseguir retirar isso do ordenamento jurídico, se não houver uma efetiva vigilância. Acho que isso é bem importante da gente ter em consideração. E nessa trajetória, né, o que acontece, acho que é importante também, a característica do poder legislativo brasileiro, né? É por isso que o problema não é o Bolsonaro em si mesmo, mas o bolsonarismo, né? E, na verdade, que é herdeiro justamente dessas tensões de Assembleia Constituinte, dessa má resolução com o momento anterior, né, da ditadura civil-militar, né? Esse poder legislativo ele foi ficando cada vez mais conservador, né? Cada vez mais reacionário. Porque no contexto constituinte, o que salvou foi justamente, né, uma aliança, né, ali, um comprometimento, né, apesar de ser minoria, mas de congressistas, né, com um comprometimento maior com a pauta de direitos humanos, com a esquerda, né, e as pressões populares. Foi uma Assembleia Constituinte que contou com muita participação popular, e isso salva o texto constitucional.
O problema é depois, né? Quando acaba esse momento de participação tão direta e se começa a composição dos congressos que a gente vai vendo, né? Acho que recentemente um grupo de júris, né? Que foi uma pesquisa organizada pela Unirio, né? Pela professora Ana Paula Ciamarella, elaborou um relatório riquíssimo, né? Sobre o tema e que analisa ali detalhadamente o quanto que o Congresso Nacional vem ficando cada vez mais conservador. E esse conservadorismo não é uma questão só, né, econômica neoliberal, mas que vai falando cada vez mais abertamente em combate à ideologia de gênero e combate a direitos das minorias. Então, é um poder legislativo que, apesar de uma ascensão da esquerda, né, no início dos anos 2000, agora dos anos 2000 e agora no retorno, né, do Lula, o Congresso só foi endireitando, só foi virando à direita e só foi ficando cada vez mais conservador. Em contrapartida, o poder judiciário, porque as militâncias percebem isso, né, e perceberam desde o encerramento das atividades constituintes, o poder judiciário foi se abrindo às pautas dos chamados pautas de costumes, né, então dos direitos sexuais e reprodutivos, né, daquilo que a gente chama de justiça reprodutiva, da questão LGBTQIA+, etc., né, enfim. Foi pelo judiciário, foi pela judicialização que foi possível uma expansão e uma tutela jurídica, inclusive a ampliação das hipóteses, né, de aborto por parte do Supremo Tribunal Federal. Não sei se eu ainda tenho tempo, ou se depois eu falo um pouquinho. Então, posso 3 minutos. Tá. Para vocês terem uma ideia, né, do que primeiro, né, como que a gente pode se mover e combater esse tipo de movimento dentro do direito com as armas que nos cabem, né, que nos são acessíveis. No caso da expansão do aborto, né, em virtude da anencefalia do feto, a estratégia na época foi pela ADPF 54, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, né? A estratégia da petição inicial e que depois foi reproduzida na decisão foi justamente não mencionar o termo aborto, né? Então, um apagamento do termo aborto para evitar um conflito direto com bancada religiosa, tá? E falar em antecipação terapêutica do parto. E o que eles fizeram, os advogados fizeram? Eles pegaram a lei de transplante, né? Porque na lei de transplante existe uma definição ali de tutela jurídica da vida que é justamente com a atividade cerebral, né? Quando ela inicia e quando ela se encerra, porque se não fosse isso, não seria possível aproveitar órgãos para fazer transplante, né? Então, a lei de transplante traz isso, e o que a petição inicial diz? Diz que aquilo não é a antecipação terapêutica do parto, no caso de anencefalia, não é um aborto, né? Porque não tem atividade cerebral, né? Ali, porque é feto anencéfalo. Então, assim, por um lado, concretamente, a pauta, né, a gente aumentou o rol de direitos fundamentais das mulheres nesse contexto. Por outro lado, evitou-se e separou o termo do aborto, porque sabia, né, que se falasse abertamente em aborto ia enfrentar muito problema. E foi pelo judiciário. Esse projeto de lei, o 1904 de 24, né, que está em discussão, né, essa semana, ele é vestígio desse processo. Hoje de manhã eu estava vendo o 1920, né, também está agora tramitando em conjunto desde ontem, porque quer expressamente impossibilitar a hipótese de aborto em qualquer caso a partir de 20 semanas, né? O outro, o 1904, coloca o aborto acima de 20 semanas, 22 ou 20, agora não sei, 22? Como crime doloso contra a vida, né? Como homicídio, enfim. Então, são vestígios justamente daquilo que a gente vê
crescendo em termos de composição do legislativo, da qualidade dos debates do legislativo. Terminou, provavelmente. Então, depois eu continuo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y creo que tanto Carmen como Adriana nos dan un paneo muy, muy claro de cómo se han movido las cosas. Y ahora nos vamos a ir para Argentina, donde además resuena mucho esto que comenta Adriana de eliminar de todas partes el término género. Acabamos de ver el cierre tanto de los ministerios de las mujeres y de todas las autoridades encargadas de la prevención y protección frente a las violencias de género y las violencias particulares contra las mujeres. Entonces también preguntarte cómo ves la situación con Milei en estos aspectos específicos y bueno, qué circunstancias pueden fortalecer o frenar estas reformas frente a estos temas. Son 6 meses de gobierno de Milei, parecen 6 años, pero son 6 meses. Brasil era mi esperanza, que una vez que terminan, viene otra época. Pues no, menos mal que Mabe me enseñó que me estoy oxigenando más de lo que me imagino por la altura, porque hay que mantener la alegría. Sí, la llegada de Milei al poder implicó la ruptura de muchos pactos que parecían intocables. O sea, en Argentina, volviendo a lo que Carmen decía, parecía que el discurso de los derechos humanos tenía una pregnancia, no quiero decir parecía, el discurso de los derechos humanos tiene una pregnancia que parece que se hubiera puesto en duda. El discurso de la justicia social tiene una pregnancia que parece estar puesta en duda. Los derechos humanos, ahora se habla de los curros de los derechos humanos, o sea, del negociado de los derechos humanos, y no es un grupito pequeño el que lo habla, se volvió parte del lenguaje público. O sea, no es como, para quienes veníamos viendo estos temas, no es algo que pasaba en un costado, en un grupo ultraconservador o ultra de derecha, sino que es la nueva lengua del lenguaje público, del lenguaje democrático. Y también la oposición a los derechos sexuales y reproductivos y al género. Está pasando algo parecido. O sea, la marea verde, el impacto masivo en las calles, el color verde en todos lados, y de golpe llega al poder un partido que hace de la defensa de la vida de la concepción una de sus consignas. Entonces, son 6 meses, es muy poco, es desconcertante, pero no hay dudas que hasta ahora, por lo menos, en las decisiones, en las formas públicas de la libertad avanza, que es el partido de Milei, la agenda en contra de los derechos sexuales y reproductivos. No me gusta decir antigénero, porque es una política de género, una política esencialista del género. O sea, cierro ese paréntesis. La política de género del gobierno de derecha se empezó a hacer notar desde la propia campaña electoral. O sea, la manera en que Milei hablaba públicamente en contra de la ideología de género antes de ser electo presidente. Las plataformas electorales, digo porque yo comparé un par de plataformas electorales con diferencia de 2 años de este partido. En la primera no tenían la agenda del aborto. En la segunda estaba la defensa de la vida desde la concepción. En la primera, que parecía más liberal, decía que se iban a evitar que hubiera símbolos religiosos en los espacios públicos. En la segunda, que es cuando él asume como presidente, se saca esto. O sea, vean cómo es un partido que se está armando, tiene 2 años. El gerundio lo estamos tratando de comprender. Las listas de candidatos y candidatas a los cargos electivos, si uno hace una rápida mirada, muchas y muchos son activistas del movimiento Provida, provienen de un activismo Provida. No es que esté mal, también del activismo se pasa a la pertenencia partidaria, pero bueno, eso está bien marcado. Y finalmente, la fuerte presencia de Agustín Laje, a quien la mayoría de ustedes conocen, viene de Córdoba, donde soy yo, o sea que si vamos a pedir disculpas, me toca a mí. También denota, digamos, parte del fenómeno. Y desde que asume el poder, desde que Milei llega a la presidencia, también una serie de medidas que se vienen tomando. O sea,
se cerró el ministerio, como en Brasil, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública nacional, cosas que resuenan, ¿no? En todos nuestros países esto es parte del debate. Se desfinancian muchos proyectos, sobre todo se desfinanció el proyecto ENIA que evitaba el embarazo adolescente de niños, niñas, y había sido muy exitoso, porque esta es la cosa interesante de esta extrema derecha que combina racionalidades. Muchas veces la crítica a ciertas políticas de los derechos sexuales y reproductivos no es moral, es económica. El tema es no hay plata, entonces tengo que elegir qué cerrar. No es un tema de apariencia, obviamente, con su justificación de un debate de batalla cultural moral, sino económica, digamos. Entonces, eso es mucho más difícil de comprender. Se cierra el Salón de las Mujeres, que es un espacio público de homenaje a muchas personas. Y digo, no sé si han escuchado, lo último, parte de las declaraciones públicas de este gobierno a veces son increíbles, o sea, ya son llamativas. El secretario de culto no solo se manifestó en contra del aborto, no solo se manifestó en contra del matrimonio de pareja del mismo sexo, sino que se manifestó en contra del divorcio, volviendo a traer estadísticas que muestran que los hijos e hijas de personas divorciadas tienen un 30% más de posibilidades, creo que, de sufrir ansiedad, y tienen un 25% menos de rendimiento en su calidad académica. O sea, y la pregunta que a mí me atormenta, que exagerado, me salió drama queen. La pregunta que a mí me moviliza es, ¿por qué esta centralidad del género? ¿A qué responde? Es difícil en Argentina todavía darle una respuesta, pero por un lado, responde a alianzas electorales, o sea, estar hoy en contra de los derechos sexuales y reproductivos rinde electoralmente, o sea, hay un votante, hay un grupo de votantes que ahí se movilizan, en esa movilización de los pánicos también se movilizan electoralmente. Estar en contra del género permite estabilizar alianzas que no son tan estables. En este grupo nido de gatos, bolsa de gatos se suele decir, en este grupo que caracteriza la conformación de la Libertad Avanza como partido, hay liberales, conservadores, patriotas, libertarios. Entonces pareciera ser que hay algo de encontrar ese enemigo común, que son los feminismos, que permite estabilizar alianzas muy frágiles, pero también a la vez uno tendría que pensar, ¿es compensatorio? Y esto lo leí una vez en una revista, no en un artículo académico, pero vale decirlo. 2 minutos. Me apuro. ¿Es compensatorio la política en contra de los derechos sexuales y reproductivos? No logran éxito económico. Entonces ofrecen a cambio lo que pueden ofrecer a nivel de políticas de restricción de acceso a la interrupción del embarazo, en contra de la identidad de género, compensa lo que no logran como propuesta de prosperidad económica. Y finalmente, serán distractivas, es una forma de hacernos discutir el género mientras la cuestión económica se va deteriorando cada vez más, o como dicen también muchos y muchas académicos y académicas, o es inevitable para una gubernamentalidad neoliberal ir acompañada de una gubernamentalidad neoconservadora. No hay forma de pensar en desmantelar el Estado si no se piensa en fortalecer una forma tradicional de la familia que asuma todo aquello que desde el Estado se va privatizando. No sé cuáles y no sé si todas, pero creo que la pregunta de por qué el género simbólicamente, más allá de materialmente y más allá de las respuestas que estamos acostumbrados y acostumbradas a dar morales, porque el género es tan estratégica, la oposición a las ciertas políticas de género es tan estratégicamente relevante para estos partidos de extrema derecha. Muchas gracias. Y creo que eso conecta muy bien con la siguiente parte en donde quizás queremos reflexionar sobre qué podemos aprender, ¿no? Estoy pensando mucho en Colombia porque justo hoy, por ejemplo, tuvimos tristemente el archivo de un proyecto de ley que prohibía las terapias de conversión con el hashtag de con mis hijos no te metas.
Tenemos una historia de haber frenado un plebiscito a favor del acuerdo de paz usando la ideología de género como la forma de aterrorizar a las personas. Entonces, en esta pregunta en especial para Carmen y Adriana, ¿qué fue lo más importante de haber pasado por Bolsonaro? Ya sabemos que tenemos que mirar las normas infralegales, como los actos administrativos, ya sabemos que tenemos que mapear cómo se va a componer el Congreso en las próximas elecciones, pero quizás qué lecciones o qué fue lo más importante de esta experiencia que ustedes podrían remarcar. ¿Están de acuerdo? Solo 6 minutos cada uno para que podamos darle más tiempo al público. A primeira conclusão é realmente cuidem no caso do Brasil, né? Acho que a questão ali foi não ter prestado atenção no poder legislativo. Essa é um grande, talvez, mal, né, do povo brasileiro como um povo que, na verdade, passa pelo mais longo processo democrático, né, ininterrupto na história, o que é muito pouco, né? É uma tendência de voto, muitas vezes personalista, né? Daí que a gente consegue fazer essa cisão entre, como povo, né? Em quem se vota para poder executivo e qual é a natureza, né, do poder legislativo que estamos compondo, né? Isso, na verdade, se reflete justamente nesses projetos de lei, né, que estão tramitando agora e que são herdeiros, né, de todas essas discussões anteriores, né, ainda que ressignificados. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a exposição de motivos, por exemplo, do 1904, né, do projeto de lei de 1904, porque esse argumento, essa moralização, né, do discurso político, esse acirramento em torno da ideologia de gênero, ele antes era especialmente, né, pela academia ou pela esquerda, era como se fosse interpretado como uma espécie de piada pronta, né, e que na verdade não captura muito, né, as camadas populares e enfim, não só, né, não só, a elite abraça por outras razões, né? Mas o argumento, né, desses projetos de lei tem ficado sofisticado. Então, por exemplo, no 1904, eles fazem referência à Declaração de Direitos Humanos da ONU, né? Eles fazem referência à Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Como Então, não é mais um discurso, uma justificativa que tinha no Estatuto do Nascituro, que ainda tem, né, de um excesso de moralismo e de que dava para ver que a questão religiosa estava ali, né, bem aflorada. Então, agora é um uso um pouco mais sofisticado, né, do argumento jurídico. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, aparece como uma grande referência por conta dos direitos naturais, né? Então, assim, está ali dizendo que é o direito natural à vida acima de qualquer ordenamento jurídico, acima, né? Então, uma vez que há uma ameaça, é causa de ruptura, né? Enfim, então, a defesa da vida a partir da Declaração de Independência norte-americana, como se ela tivesse alguma ascendência sobre o ordenamento jurídico brasileiro, né? Assim como a Declaração de Direitos Humanos da ONU. Não há evidente qualquer referência, por exemplo, ao CEDAW, né? Ou a qualquer menção a tratados, né? Convenções de proteção às mulheres, enfim, de forma nenhuma. Não sei como é que eu estou de tempo aí. 2 minutos. Queria só uma curiosidade sobre essa questão da ideologia do gênero. A ideologia de gênero, por exemplo, no Brasil, é curiosidade mesmo.
a primeira, que quem fala em ideologia de gênero, né, no Brasil foi uma autora chamada Eliette Saffioti, uma feminista marxista brasileira, né? Foi considerado o primeiro trabalho na academia brasileira. Ela é socióloga, foi orientada por Florestan Fernandes. O primeiro trabalho sobre feminismo na academia brasileira. Foi a tese de doutorado dela. E ela fala de ideologia de gênero, mas ela se refere ao patriarcado como uma ideologia de gênero, né? E eu não sei se... acho que não sei se essas pessoas foram ali buscar e subverter, não, de forma nenhuma, né? Mas a questão também é como que a gente, de repente, pode pensar em reapropriar, né, se reapropriar desses termos, né? Saber que a origem tá ali, né, que ela atribuía ao patriarcado, tratava o patriarcado como uma ideologia de gênero que promovia e perpetuava, né, a subjugação da mulher, enfim, né? É bem interessante, né? E agora como que esse uso está deslocado, né, para o lado oposto, não sei se trouxe algum conforto, enfim, mas acho que o aprendizado para o Brasil, né, de fato, agora um monitoramento muito próximo dos trabalhos do Legislativo. A gente tem, para encerrar, né, mais de 80 projetos de lei atualmente que tratam de temas que esbarram em direitos sexuais e reprodutivos, né, em justiça reprodutiva. Desses 80, 60, um pouco mais de 60 são para combater, ainda que alguns deles sejam, né, o que a Amarela chamou de cavalos de Troia, né? A gente olha e acha que é mais direito, e quando você vê as entrelinhas, na verdade, está retirando o direito. E só 20, né, que efetivamente vão tentar promover direitos já existentes e que não são plenamente usufruídos, né? Então, é preciso, de fato, acompanhar como está sendo acompanhado o 1904, né? Ou mais, de forma mais intensa, né? Porque, de novo, o governo pode ser, né, o executivo pode ser PT, mas, né, o Congresso é o pior de todos os tempos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que Adriana ha dicho, ¿no? Pero creo que tenemos quizás consejos personales. Por ejemplo, compren muchas cajas de antidepresivos y alcohol quizás, ¿no? Porque nosotros vivimos un proceso muy fuerte de depresión, creo, personal, ¿no? Porque la amenaza de ruptura democrática que Bolsonaro hacía todos los días, las ofensas, las periodistas, la amenaza de cerrar el Congreso, todas las amenazas y el movimiento social, los movimientos sociales muy retraídos, no sé cómo se dice, ¿no? Retraídos, no se podía casi hablar sobre, ¿no? A no ser en grupos bueno, muy cercanos, ¿no? Las amenazas por las redes sociales. Entonces, eso ha creado un clima muy malo y casi de pánico, ¿no? O clima de pánico, como algunos autores llaman, ¿no? En Brasil. Entonces, nuestro proceso creo que quizás es distinto de Argentina porque estaba muy vinculado al militarismo y la experiencia que teníamos de la dictadura, no. Entonces, este fue muy tenso para nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa es una cosa. En Brasil también, como dijo, tenemos muchos consejos, ¿no? Y el bolsonarismo y principalmente los evangélicos han tentado elegir, por ejemplo, personas
personas para los consejos de la infancia, porque quieren proteger la infancia de la ideología de género. Entonces, digamos, estos consejos que tienen participación del pueblo, de popular, fueron objeto estratégico de los evangélicos, ¿no? Quizás, Juan, estas preguntas que haces, ¿no? No sé cómo es en Argentina, pero en Brasil los evangélicos hoy son casi 40% de las personas de la religión, ¿no? Entonces, está creciendo mucho. Y una estrategia para gobernar, para que Bolsonaro fue ampliar, porque Bolsonaro no era evangélico. Se ha cambiado, ¿no? ¿Y por qué? Porque la religión evangélica ha aumentado mucho, ¿no? Y una cosa muy interesante es que a pesar de tener un ministro de la economía que ha estado en Chile haciendo las reformas neoliberales en Chile, en Brasil no ha podido hacer lo que pretendía. No tenía una propuesta de privatización total, pero que no ha podido hacerlo. Eso es interesante, ¿no? Porque tampoco, a no ser por lo infralegalismo, tampoco ha conseguido, mismo haciendo todas las alianzas en el Congreso Nacional, ha conseguido pasar leyes contra los derechos reproductivos. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante, porque ha tenido un discurso, ha tenido una política infralegal, pero dentro del Congreso, que tenía incluso mucha gente, no ha conseguido. Y el Congreso es súper conservador, ¿no? Entonces, hay nuances, creo, muy interesantes de analizar de la experiencia brasilera, ¿no? Brasileña, que no ha podido, creo que en este caso, el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema, ha tenido un rol muy importante porque ha frenado muchos discursos de Bolsonaro contra los derechos, contra la democracia y todo. Entonces, creo que el rol de la Suprema Corte ha sido muy importante en este sentido, de incluso de frenar quizás proyectos que pudieran, retroceder los derechos humanos de una forma general, ¿no? Entonces, creo que eso también es un aspecto muy interesante del contexto brasileño con bolsonarismo, que no ha conseguido, a pesar de su discurso, a no ser de este método de gobernanza infralegal. Ahí sí. Creo que esa ha sido su estrategia incluso, porque sabía que no podría hacer esto a través del Congreso Nacional. Entonces, creo que eso es una cosa interesante de cuando no pensamos, como dijo Adriana, ¿no? Mirar el Congreso, mirar los parlamentarios, las campañas y todo esto, no es muy, muy, muy interesante. Gracias, Carmen y Adriana. Y ahora vamos a volver con Juan Marco. No le vamos a preguntar por las lecciones aprendidas, porque creo que toda Latinoamérica estamos tomando nota y siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo. Pero sí creo que podemos ahondar en esta pregunta que tú hiciste durante la intervención de por qué el género se vuelve el centro de este debate o qué es lo que sale de allí. Se ha hablado muchas veces de la batalla cultural como parte de la agenda. ¿Qué significa? ¿Cómo crees que se usa este concepto y qué podemos ver en otros contextos al respecto? Aprovecho para la pregunta del por qué el género es tan importante no era tan frecuente hacérsela hace relativamente poco tiempo. Entonces me parece que en ese sentido estamos en un cambio de época que como un ejemplo lo pone en evidencia Judith Butler, o sea, de quien aprendimos tanto sobre el género, su último libro es Who's Afraid of Gender? ¿Quién le tiene miedo al género? Y usa esta idea de lo fantasmagórico, digamos, que está interesante. Ahora, ya si Judith Butler se dedica a entender la ideología de género, es porque evidentemente hay algo en el cambio de
de nuestras formas políticas, digamos, y académicas de pensar el género que se volvió imprescindible. Y el tema de la batalla cultural para mí es crucial, por lo menos en Milei. Yo no sé si en Bolsonaro era tan crucial. Y por eso tal vez el derecho ahí es más una arena de esta batalla cultural que una estrategia efectiva de cambio legal concreto. O sea, lo que se está buscando y lo que evidentemente el bolsonarismo logró, porque terminado Bolsonaro, hay algo que lo supera, a donde Milei está apuntando es a ese lugar de la batalla cultural. O sea, es la derecha entendiendo que la cultura es el lugar central de la lucha política. Y cuando digo esto es literal, es Laje, Scala y otros de los ideólogos leyendo a Gramsci para entender el por qué la cultura es tan central para armar proyectos contrahegemónicos en el mundo contemporáneo. Eso no era tan habitual de la derecha. La derecha era más economicista, tecnicista, si se quiere. Era la izquierda la que tenía en el mundo, a nivel de las ideas por lo menos, en el mundo de la cultura, en ese lugar de impacto de lo cultural, una ficha teórica y política más importante. Y ahí es donde me parece que la lucha contra la ideología de género se vuelve significante, que nos está marcando una época, digamos. O sea, no sé de cuándo es ese concepto que decís, me parece interesante. ¿60? Ah, claro, buenísimo, me parece bien, porque lo que estamos diciendo es eso, el género, incluso para los conservadores, es un tema también, digamos. Y ahí es donde me parece que hay que volver a lo que ya venimos haciendo, es repensar los usos e instrumentalizaciones estratégicas que tiene la lucha contra la ideología de género. O sea, por un lado, ya lo dije, la capacidad de encontrar enemigos, construir un enemigo afuera permite pactos, alianzas, moviliza pánicos, es muy fuerte, digamos. La política de veridicción, la idea de la verdad, la idea de que hay algo ideológico que no es la verdad, que desarma, y la verdad está del lado de los conservadores, que esa verdad la defienden con datos. O sea, no es solo una verdad. Y en este momento no importa si son verdaderos o falsos, ese es otro debate. Importa la audiencia que los cree o no los cree. Así siempre fue con el conocimiento científico. Es la audiencia lo que importa, no la producción. Y en esa recepción, cuando hay una lucha contra la ideología de género, esa audiencia está preparada para escuchar los datos que justifican esos posicionamientos. La idea de forclusión, yo uso la palabra forclusión porque tiene algo de prohibir la palabra género. A mí me parece alucinante. O sea, qué feo decirlo así, pero bueno, los conservadores parecen creer mucho más en la fuerza de los discursos que nosotros, digamos. O sea, hay una sensación que si yo prohíbo la palabra, evito el proceso. O sea, hay una cuestión que leer sobre algo me va a transformar en ese algo que a mí me parece fascinante en un sentido, digamos. Y el último temita, y después digo un par de desafíos nomás, antes que me... Esto de libertad, yo quiero volver siempre a esta idea de la libertad. O sea, la lucha contra la ideología de género presenta como la contracara a la libertad. La libertad es el significante, bien, vida, familia, sin dudas, pero la libertad es el significante. Por lo poco que vine escuchando del debate que no sabía que se había terminado hoy, la libertad de los terapeutas, de los psicólogos, psiquiatras para ejercer su ejercicio profesional, que en Brasil hay un caso judicial, fue un argumento fuerte. La libertad mía para acceder al conocimiento son parte de los argumentos que, por lo menos mirando desde afuera el debate en Colombia, circularon con mucha convicción, porque no era un tema anti-identidad de género, pongamos el no era entre comillas, obviamente. Era un tema de restricción de la libertad entre otros casos, a los conocimientos de psicología. Ana Jure tiene un caso parecido en Brasil que a mí siempre me pareció increíble. Bueno, y cierro con dos cosas que para mí sí me están, en Argentina, como de esta batalla cultural, me hacen pensar desde los feminismos como desafío. Por un lado, siempre nos preguntamos qué es y qué no es ser feminista. Es una pregunta muy difícil. ¿Qué piso mínimo tiene el ser feminista? Hoy en día encontramos feministas libertarias. O sea, hoy en día, si bien es antifeminista, hay sobre todo mujeres jóvenes que se identifican como feministas libertarias. Entonces, eso nos tensiona. Hay un significante. Sí, es muy fácil. Podemos decir son o no son. Debate me parece poco complejo. Digo poco, quiero decir muy complejo.
pero ahí nos está de alguna manera desafiando también estas extremas derechas. El rol de ciertas mujeres en las extremas derechas. El rol fuerte, la presencia en las listas, es otro debate también para los feminismos. Y finalmente, y esto es solo un olor, no sé qué pasó en Brasil, es solo un olor de algo que espero no pase en Argentina, nos costó mucho despatriarcalizar, con comillas, a la izquierda tradicional. Y de repente empiezan a surgir algunos sectores de izquierda que si no echan la culpa al feminismo de Milei, más o menos la radicalidad de sus demandas, digamos. Entonces, es como si los frentes se potenciaran desde distintos lugares. Más convencido que nunca estoy de que son las formas de democracia radicales las que tenemos que defender, porque la radicalidad de la demanda es algo que sin duda frente a estas derechas no se puede claudicar. Ah, La lista es la 17. bueno, muchas gracias, Juan Marco. Abrimos entonces el espacio para unas preguntas. Yo creo que tomamos varias preguntas y les damos como un espacio también para unas buenas respuestas. Gracias. Si pueden decir su nombre y su organización o su afiliación. Hola, Muy cortito. ¿se oye? Ah, Hola, soy Ariadna Tobar y no tengo organización en este momento, estoy en un sabático ahí, pero he trabajado mucho en derechos reproductivos y ahora en otras cosas en derechos humanos. Digamos, oyendo, digamos, a todas y el panelista, como que estaba pensando que una agenda de investigación que es muy importante es en relación con la democracia. ¿Qué significa la democracia? De verdad. Y no solamente en relación con los gobiernos conservadores, sino los gobiernos de izquierda, porque me pongo a pensar, sí, estamos hablando de que pues los conservadores, no sé, bueno, eh, como que minan la democracia, ¿no? Atentan contra la democracia, pero al mismo tiempo en la región, en este momento, hay gobiernos de izquierda o que se llaman de izquierda, ¿no? Que se autodenominan de izquierda y que están haciendo la misma tarea, desinstitucionalizando controles, contrapesos. Entonces, como que, no sé, mi pregunta sería como si sería tal vez estratégico hacer una agenda de investigación sobre cómo se mina desde cualquier punto la democracia y qué es importante mantener una democracia, digamos, con independencia que el que gobierne sea alguien de izquierda, de centro, conservador, etcétera, un poco como en términos como estratégicos, pero también de entender qué es la democracia y qué es lo que estamos defendiendo, porque al final pues la gente no entiende necesariamente qué es una democracia, ¿no? O cuáles son los aspectos fundamentales de una democracia. Y la otra cosa que también como que me resuena mucho, sobre todo este tema de lo infralegal en Brasil particularmente, es que muchos movimientos de derechos humanos hemos usado también el Poder Ejecutivo y las normativas en el Ejecutivo para avanzar cosas que no necesariamente se deberían avanzar por instrumentos infralegales. Y entonces, al mismo tiempo, eso, digamos que estemos de alguna manera criticando el uso de instrumentos infralegales para la agenda conservadora, nos ponen un punto un poco resbaloso, ¿no? Como criticamos esto, pero cuando nos conviene, pues no, ahí sí está bien. Entonces, creo que ahí valdría la pena tal vez pensar también estas agendas como de investigación de la oposición. Bueno, esto es un poco leguleyo abogado, ¿no? Pero hacer como meterle más carnita, perdón, más como sustancia a entender los procedimientos, ¿no? O sea, que es un tema procesal. O sea, ¿para qué sirve una resolución? ¿Para qué sirve un decreto? ¿Cuáles son los límites de eso? O sea, hemos dicho como en general, porque claro, nos falta mucho, yo creo que desmenuzar eso, un poco estos instrumentos de como, pues si yo un decreto lo puedo usar para sacar un protocolo de atención a interrupciones del embarazo, pero no lo puedo usar para establecer requisitos de acceso, que, o sea que se usa intencionalmente para limitar el acceso. Pero lo que quiero decir es como en la técnica de la norma, como que uno quisiera saber por qué una cosa sí se puede hacer y la otra no. Y creo que eso sería importante como tratar de entenderlo más, digamos, más detalladamente. Bueno, ya me quedo ahí. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Malu, de Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Voy a hablar portuñol, ¿ok?
Mi pregunta es, ¿cómo podemos reflexionar sobre estrategias colectivas para enfrentar estos contextos conservadores y provocando órganos internacionales de protección de derechos humanos también? ¿Por qué pregunto esto? Porque me preocupa especialmente las recientes manifestaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene pendiente uno caso sobre aborto que no fue juzgado ainda, es Beatriz versus El Salvador, pero tiene otro caso reciente, con sentencia reciente, que es Manuela versus El Salvador, que tiene un contexto de aborto y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no condena la prohibición al aborto. Condena la pena desmesurada del aborto. Entonces, es como que un órgano internacional está se alineando a una política de defensa de aborto indirectamente. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar en este contexto también una perspectiva más regional de este problema, alineando estrategias diferentes de diversos países diante esta insurgencia conservadora, infelizmente? Gracias. Yo tenía una pregunta. Perdón. Tatiana Alfonso, sí, de México. Yo tenía una pregunta sobre cómo ven ustedes, qué herramientas ven como para matizar ese enunciado. Yo siento que, digamos, esta idea de América Latina conservador, el conservadurismo, un poco lo que decía Ariadna, es como hay un punto en donde esos términos como que no nos están siendo funcionales ni útiles para entender qué es lo que está pasando en términos de backlash, ¿sí? Entonces yo me pregunto cómo hacer una perspectiva más relacional. Por ejemplo, Ariadna decía ahora, o sea, hemos usado antes el Ejecutivo como dentro de lo que Carmen llamaba la infralegalidad, porque sabíamos que la resistencia estaba en otra parte. ¿Por qué no vamos al legislativo? Pues porque no se puede, man. O sea, digamos, entonces usamos la otra. Entonces yo siento que la falta de relacionalidad entre los actores nos está llevando como a, pues, maniqueísmos que no nos permiten generar estrategias nuevas, ¿sí? Entonces yo pienso, por ejemplo, digamos, Bolsonaro, pero también qué pasaba con el poder judicial, los jueces en Brasil en ese momento, pues nada, ¿no? O lo colombiano, que es como uno no va al Congreso porque siempre tiene la esperanza en la Corte, pero cuando le van cambiando la Corte, como está pasando en la Corte Interamericana, lo que uno necesita entender en realidad no es qué es lo conservador, ¿no? Sino cuál es la relación entre esos actores para ver qué tipo de estrategia avanza. Entonces, pensando, digamos, en los contextos en Argentina y en Brasil, cómo repensar esa relacionalidad para avanzar estrategias, yo creo que, pues, me gustaría escuchar, digamos, porque creo que ahí hay como un valor que nos va, pues, nos permite entender mejor y generar más estrategias. Y nos permite además clasificar, sí, a los que se dicen de izquierda, a los que se dicen, ya, usted, digamos, autoascríbase como quiera, ¿sí? Ahora, si usted desmantela el Estado, desmantela, digamos, los derechos, etcétera, pues esas son mejores descripciones y análisis para saber qué hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, también quisiera como escuchar un poquito qué tipo de iniciativas han visto para como hablar el lenguaje del otro. Yo, por ejemplo, pienso en el caso de Milei, que se dice un libertario, tal, y sí, y es como un libertario del libro, o sea, ¿no? Es como uno dice, ay, Hayek, aquí se lo leyó completo, o sea, hizo la tarea, está bien, digo, pues porque hay que hacerla, ¿no? Pero efectivamente, si uno se le da Hayek completo, resulta que hay muy pocos argumentos sensatos para restringir, por ejemplo, las autonomías sexuales y reproductivas, muy poquitas. Pero no estamos usando ese lenguaje, estamos diciendo el libertarianismo es un problema, es como, sí, o sea, eso es un problema para muchas cosas. Para la autonomía sexual y reproductiva, yo no sé, o sea, uno podría hacer un argumento muy sólido desde los libertarios para que usted no puede prohibir el aborto, o sea, no puede, man, de hecho es contradictorio, ¿sí? Y entonces yo creo que si generamos o mapeamos iniciativas en donde podamos usar el lenguaje del otro, por ahí hacemos otros goles, ¿no? Pues, en fin, pero no sé si hay o no hay más iniciativas, porque yo creo que, bueno, dependiendo de los contextos, esto se puede más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mazo y soy de Católicas por el Derecho a Decidir. Pues bueno, creo que esta conversación trae muchas provocaciones y muchas reflexiones con respecto como a muchos temas.
pero quiero puntualizar y simplemente preguntar por esto último que planteabas, Juan Marco, de la batalla cultural, como dos inquietudes que yo sé que a lo mejor no se van a resolver en esta conversación, pero sí quiero dejarlas aquí situadas. Cuando hablamos de los desafíos actuales en una América Latina conservadora, que en este caso tuvimos la mirada Brasil, Argentina, y pues que de una u otra manera quienes somos colombianos decimos que parecidas ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes dicen Bolsonaro lo tienen hace uno, o sea, se mantiene, aquí se mantiene un Uribe a través de muchos espacios. Pero esa lectura de arriba hacia abajo que siempre tenemos frente al poder, ¿cierto? O sea, esos desafíos, pero siempre los miramos desde el ejecutivo, el legislativo, pero qué bueno saber un poco de abajo hacia arriba cuáles son también esos desafíos de una sociedad que cada vez se conservaduriza más. Una sociedad que vota por Bolsonaro, una sociedad que vota por Milei, una sociedad, o sea, empezar a pensar un tipo de sociedad que cómo está leyendo también estas narrativas que vienen de arriba hacia abajo, votan por ellos en el marco de las democracias frágiles, las que tenemos, pero es una sociedad que está permeada por la narrativa y son las que están votando por estos individuos en el poder político. Entonces ahí también sería muy interesante como desafío actual de esa América Latina conservadora, cómo estamos leyendo esta sociedad que está volviendo a creer en estos narrativos, que está poniendo en el marco de la democracia estos sujetos que van en esta agenda. Y la segunda pregunta, o pregunta, no, aporte, creo que aquí a la conversación, es que a veces decimos también muy naturalizado y me preocupa, Brasil tiene el 40% del Congreso evangélicos, ¿no? Tenemos unos congresos donde se están configurando unas bancadas religiosas, donde estamos naturalizando como, son una presencia, están creciendo, el pentecostalismo, bueno, esa palabra que nunca la sé decir, los evangélicos están creciendo, se está naturalizando tanto como cuando decíamos que los conservadores venían de la Iglesia Católica. El Partido Conservador Colombiano es el reflejo del catolicismo histórico y el concordato que tenemos histórico en Colombia. Entonces, el naturalizar la presencia de lo religioso en lo político me parece muy complejo y que creo que también en ese desafío de una América Latina conservadora tenemos también que revisarlo. No sé si la noción es la laicidad, Estado laico o qué es, pero también incluso estas políticas de libertad religiosa y hablando de la libertad. O sea, cómo los conservadores están asumiendo la libertad religiosa para volver a ganar terreno en lo político y empezar a tener unos privilegios especiales y tener el espacio casi de teocracias, es casi que volver a las teocracias desde un ejercicio legitimador del poder. Y a mí me parece también que tiene que cuestionarnos y preguntarnos, pues porque esa naturalización de lo religioso en lo político nos está haciendo también daño. Hoy tenemos un Petro en el gobierno, igual, pero un Congreso con una bancada que crece conservadora y que tenemos un poco de proyectos de ley que no nos permiten avanzar en términos de derechos y reformas. Entonces creo que es bueno también revisar y poner aquí en la conversación qué desafío también hay en esa materia de lo religioso en la política y en lo político y cómo están avanzando esos conservadurismos desde muchos frentes y que socialmente la gente está comiendo cuento, como decimos en Colombia, frente a esa mirada también religiosa soterrada. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que dejar ahí porque ya no nos quedan sino 10 minutos, pero abusando de tomarme una pregunta de 30 segundos, voy solamente a señalar esto en esta conversación. Primero, en el caso colombiano, digamos, donde el derecho administrativo fue usado o ha sido usado, ha estado en la mira
del movimiento feminista dentro de sus estrategias, dentro de una comprensión de que el derecho es, digamos, esa complejidad normativa y no solo, no como más allá del fetichismo legal, donde se juega el poder. Las feministas acá ya hace 15 años estaban usando el derecho administrativo. Entonces también fue, pero esto viene a decir, esto ya lo había dicho Ariadna, pero yo quisiera complementar esto. Entonces entraron en juego los jueces administrativos. Y ahí los jueces administrativos jugaron un papel muy interesante, podría decir, como de equilibrio, porque ganaron, ellos, la derecha ganó una y los feministas ganaron otra. Ganaron el misoprostol. Perdieron el reglamento del aborto por vía de resolución. Entonces, ¿qué papel jugaron los jueces administrativos o podrían jugar los jueces administrativos en sus países? ¿No? Porque aquí tenemos una triple jurisdicción: Corte Constitucional, Tribunal Administrativo, Consejo de Estado y Corte de Casación. Bueno, entonces ahí los jueces administrativos han tenido un papel del que no hemos hablado mucho, pero sí han tenido un papel de contención también. Y en el Congreso de la República fue muy importante cómo se frenó el argumento conservador, precisamente arguyendo la laicidad, ¿no? Como aquí hay mucha diferencia religiosa, por lo tanto no se puede discutir, y con eso frenaron la iniciativa conservadora de reformar la Constitución para poner el derecho a la vida desde la concepción, lo que en mi concepto era totalmente inocuo en el caso colombiano, pero los conservadores estaban muy armados para hacerlo y se frenó en el primer debate, diciéndoles: si el único argumento es religioso, ese argumento no se puede discutir en este país, ¿no? Pero no porque todos somos seculares, sino porque todos somos religiosos. Y si todos somos religiosos, se vuelve una batalla de religiones. Y entonces, por eso es que no puede haber de religión en el Congreso. Entonces, no sé si esto es algo que también ha pasado, cómo ha pasado. Y bueno, qué pena sumarle a más preguntas y ya solo nos quedan 7 minutos. Para cada una. Bueno, muy rápidamente entonces, bueno, yo creo que esa discusión sobre la democracia es esencial hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros feministas, con algunas excepciones, creo que te hemos presionado por reformas legales, pero sin discutir la profundidad, bueno, sin profundizar la discusión democrática, ¿no? Creo que Isabel ya ha contestado un poco esta cuestión del uso del derecho administrativo y es interesante esto muy rápidamente porque por el uso del derecho administrativo, de decretos, etcétera, bueno, se ha implementado un montón de políticas muy favorables, ¿no? Pero es mucho más fácil destruir la política también, lo que hizo Bolsonaro, ¿no? Entonces, porque es un decreto de quien está en poder, punto, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que mirar esto también mucho más profundamente, ¿no? Y sobre el lenguaje de los otros actores, bueno, no sé cómo podemos hacerlo esto, no, porque en Brasil creo que el lenguaje de los otros actores son, bueno, si por un lado tiene estas cosas que dicen en los proyectos de ley, la justificativa, por otro también son muy difíciles de se utilizar, ¿no? Creo que el centro puede decir mucho más sobre las tácticas, digamos, estrategias con relación a las cortes y del ámbito internacional, ¿no? Y yo no sé, bueno, Brasil tiene una tradición muy conservadora, ¿no? Muy conservadora, donde la religión siempre estuvo relacionada a la política. Entonces, no sé si es posible, ¿no? Creo que es imposible sacar la religión de la política. Lo que se tiene que, y por ejemplo, es mucho más simple abrir una iglesia, crear una iglesia en Brasil que cualquier otra cosa, porque no se paga impuestos, ¿no? Y bueno, y la religión siempre estuvo en la política,
Entonces, no creo que sacar la religión de la política, pero discutir el papel de la religión en la política, sí, porque no podemos impedir que el pastor tal se candidate y que se elija y que tenga un discurso contra el género, contra las mujeres, contra el aborto, contra no sé qué. Pero podemos decir, bueno, este tipo de discusión, bueno, tiene límites y bueno, tenemos que hacerlo, creo. Vou aproveitar a fala da Carmen e seguir nessa questão sobre o papel da religião na política e também como que a gente dialoga, né? E isso diz respeito diretamente à situação do Rio de Janeiro. Eu comecei falando, pedindo desculpas, porque o Rio de Janeiro forjou Bolsonaro, né? E tem a ver com a história do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vê, por exemplo, né, como que começa a expansão do campo evangélico ali. Justamente, primeiro, né, ocupando um vácuo que foi deixado pela esquerda da Igreja Católica, em termos de formação de base. Porque a Igreja Católica tinha, né, uma esquerda que foi perseguida, né, por João Paulo II. E que não divulguem isso, por favor, que eu sou da PUC-Rio. Mas o fato é que essa perseguição, de fato, desmobiliza, né? Não tem nada mais capilar do que a estrutura de uma igreja, por isso que é difícil combater, né? É muito capilarizado, né? E essa igreja à esquerda fazia muito esse trabalho de base, né? Para o bem ou para o mal, com todos os limites temáticos, né? Porque a gente sabe que, às vezes, no campo social ela é muito importante, mas no campo dos costumes, por exemplo, é um problema. Mas estava sendo feito um trabalho de base ali, que, quando há essa perseguição, é um campo que começa a ser explorado e começa um projeto efetivo de ascensão de linhas, né, evangélicas que não têm relação com Lutero ou nada do tipo, né? Então, ocupa-se esse espaço. É um projeto de longo prazo mesmo. E o que é interessante é que existem pessoas, né, que são, de fato, evangélicas e que reivindicam um compromisso da esquerda, né, dentro desses lugares. Né? Ocupem, porque senão, se a esquerda não criar estratégia para dialogar com essas pessoas e se deixar esse vácuo, é a religião que vai ocupar. E vai ocupar da pior forma possível, né? Da forma da promoção do discurso de ódio. Então, existem linhas e linhas de evangélicos, né? A gente tem pastoras e pastores que são, sim, né, de esquerda, que dão as mãos para as minorias como um todo, né? Às vezes são muito mais receptivos a determinadas pautas do que a própria Igreja Católica, por exemplo, porque, né, são linhagens evangélicas que nunca fizeram restrição a casamento homoafetivo, e por aí vai. Né? Agora, é minoria também, e precisa de auxílio nesse sentido. Né? Então, há uma provocação às esquerdas nesse sentido, e mais, né? De novo, com a facilidade que as religiões têm, né? O tipo de mobilização que é feito, né? E mesmo pensando na própria estrutura constitucional brasileira, que a gente não tem, por exemplo, no caso do Brasil, um dispositivo que diga esse Estado é laico, mas o Estado é laico. Por quê? Porque ele promove a liberdade de culto e de pensamento, e a promoção da liberdade só é possível num Estado laico. Né? Então, você tem que apresentar isso de forma muito consistente também. Mas é um campo ainda a ser inventado. Como que, de novo, a gente precisa dialogar, né? Precisa começar a criar um vocabulário comum, sim, né? Para ajudar esse trabalho de base, né? Para retomar esse trabalho, enfim, senão não tem saída, né? Não tem saída. A questão, não sei se dá tempo, a questão, 1 minuto, né, dos usos, né, usar os recursos do executivo, que são precários, ou sair pela judicialização, não sei se dá para a gente ter uma expectativa de uma fórmula racional, de uma estratégia, né, única, porque vai também da realidade da estrutura constitucional também, que é permitida. Então, por exemplo, no caso do Brasil,
A Constituição de 88 trouxe esse papel para o Supremo Tribunal Federal. Então, é ele que vai equilibrar, né? No fim das contas, alguém tem que dizer a última palavra. No caso da Constituição brasileira, é o STF. E aí, a tendência das militâncias é sentir onde estão os espaços a serem explorados, né? Então, deixa aí por ali, porque, no fim das contas, né, pelo menos no campo do direito constitucional, o que a gente quer é a plenitude da Constituição, né? Se é uma Constituição vinda de um processo democrático, de uma Assembleia Constituinte genuína, a gente quer que a força normativa dela esteja com toda a sua potência. Então, a qualquer um dos poderes, tecnicamente, cabe, né, a implementação do projeto constitucional. Tá? Então, acho que a gente não tem que se preocupar, mas estamos usando uma estratégia aqui que não é a mais adequada, mas é possível naquele contexto. Então, julgar menos nesse sentido enfim, a estratégia que o outro usou sim, mas o outro não estava ali no campo da expansão dos direitos fundamentais, da implementação do projeto constitucional, estava no projeto da destruição da Constituição, né, da destruição da democracia. Gracias por la pregunta. Probablemente no vaya una por una, pero algún comentario general que voy a tratar para hilvanarlas. O sea, sí, yo sí creo que el debate sobre la democracia y volver desde una perspectiva de género a discutir la democracia me parece algo de agenda crucial. A mí me parece que ahí, no es que no se venga haciendo, pero me parece que tiene una relevancia súper fuerte. Y sobre todo, no sé, a mí cada uno tiene sus propias obsesiones, sobre todo el concepto de pluralismo. Me parece que hay algo ahí en volver a pensar junto a algunos autores y autoras sobre un pluralismo profundo, sobre un pluralismo que escape al corsé y a la matriz liberal de derechos individuales. Es como para mí todavía es un desafío abierto de una perspectiva de géneros y sexualidades. Un pluralismo que incluso escape al propio corsé de la laicidad, acá quiero ser provocador, donde no es lo que importa la diferencia entre religioso o no religioso, sino entre discurso más o menos abierto a ese pluralismo. Entonces, me parece que a veces la laicidad se nos vuelve como una forma simplificada de la complejidad de las sociedades que tenemos. Entonces, a mí más que la naturalización de lo religioso en lo político, me preocupa la naturalización del evangélico como el otro enemigo. Esa me preocupa. Está bien, pueden ser mayoritariamente conservadores, pero yendo a lo que Tatiana también decía, pero nuestro desafío es entender la heterogeneidad de ese campo de construcción de sentidos como un campo heterogéneo, como un campo de alianza, como un campo donde también existen, tal vez no son los mayorías en algunos países, pero si nosotros trazamos ahí las fronteras, lo único que hacemos es autorizar y empujar a esos sectores hacia otro lado, que no es, pensando en las estrategias, el nuestro. Y a mí me parece que a veces yo siento que nos pasa un poco eso. Las encuestas nos muestran mucho más medios que nuestras capacidades de articular política, porque creemos en la democracia radical. Yo no creo en una democracia que concilie, digamos, medios, pero me parece que las estrategias no son excluyentes. Uno puede tener una concepción de democracia radical y estratégicamente entender también que esos medios, cuando digo medios me refiero que las encuestas nos muestran que las poblaciones articulan su vida sexual, su vida erótica, su opinión de los derechos, sus creencias religiosas, de forma mucho más compleja que los trazados políticos que a veces hacemos sobre esas poblaciones. Y me parece que ahí hay un desafío súper fuerte, porque si no nos vuelve a pasar lo mismo que pasaba con otro ejemplo. Hoy en Argentina, los sectores de izquierda de la Iglesia Católica son los sectores que más están resistiendo al campo de Milei. Son los que están yendo a los lugares de pobreza, son los que están sirviendo material y simbólicamente frente a un Estado que lo único que hace es desconocerles incluso el hambre. Entonces, ¿cómo evitar que eso sea una dimensión de la política? Cuando lo que están haciendo es redignificando sectores de la población que el gobierno, estoy por citar a Milei mismo, Milei dice, no pueden tener hambre, no se están muriendo de hambre, porque si no, pensarían y trabajarían en cosas que le darían alimento. Cuando hasta el respeto
por la pobreza como una dimensión estructural de nuestras sociedades, está siendo borrado. Entonces, en ese sentido, tal vez me voy un poco de las preguntas, pero creo que hay algo del lenguaje de esos medios, para usar esa palabra que se usó recién, creo que hay algo del, no sé cómo se hace, me supera obviamente, pero sí creo que hay algo donde uno puede mantener la radicalidad de sus posicionamientos, pero estratégicamente entender que esos son los medios que si nosotros no logramos generar discursos que interpelen, son los medios que se van buscando otros discursos que interpelen. Para mí ese es el desafío muy fuerte, no perder la radicalidad, pero a la vez pensar en los medios, la capacidad de ser autocríticas y autocríticos con las propias políticas, pero eso no implica flagelarnos ni ser culpables de los avances de las derechas. Y finalmente esto que alguien hizo alusión, ¿no? América Latina conservadora, siempre depende de la edad. Pensar que los feminismos instauraron una temporalidad que es la que estamos discutiendo. Mucha gente joven, en Argentina al menos, creció con que hablar del aborto en público o de la cuestión del deseo era la regla del juego. Bueno, yo no crecí con esa regla de juego. Entonces la fragilidad de esa regla de juego para mí siempre estuvo presente. Hay ahí en la temporalidad, cómo se habita la temporalidad feminista, por decirlo, cómo se habita generacionalmente, que me parece también nos propone públicos diversos. O sea, mi temporalidad feminista viene de la fragilidad, viene del silencio, viene de la vergüenza, viene del closet. Entonces, no me sorprende ni me asusta tanto, ni siento el cambio de época, ni siquiera lo veo como backlash. No lograron que retrocediéramos prácticamente nada. O sea, es simplemente un intento reactivo frente a una temporalidad que está instaurada. Entonces, me parece que eso también las generaciones nos juegan de formas diferenciadas. Bueno, Ari sabe la canción, un folclore colombiano.